Este es mi país y esta es mi gente, gente buena que trabaja, que lucha y que siente. Este es mi país y esta es mi gente, gente que ríe, que ama y que siente. Este es mi país y esta es mi gente, gente buena que trabaja, sueña, alcanza y mira de frente. Sus recuerdos borrosos de niño fueron de guerra, soldados, caballos, rifles, y su padre, el general, su héroe, nunca sin su Smith & Wesson, al frente de batallas, un hombre de guerra. Porfirio Rubirosa Ariza nació al comienzo de un nuevo siglo, un tiempo de guerra civil tras guerra civil, un tiempo en el cual había que ser tigre. ¿Y quién era más tigre que su padre, el general don Pedro María Rubirosa, el tigre de tigres? Fue aquí, al comienzo de su vida, que Porfirio aprendió de su padre que para ganar en la guerra, en la vida y en el amor, hay que ser tigre. En 1914, el mundo estalló en la Primera Guerra Mundial. No había lugar en el planeta que no haya sido afectado de una manera u otra. La llamaron la guerra que acabaría con todas las guerras. Dejando atrás su tierra asolada de guerra civil, la familia Rubirosa se mudó a París en medio de esta guerra. Fue una mudanza de mal en peor. Alemania tenía la Gran Bertha, el cañón más grande del mundo, capaz de lanzar proyectiles desde más de 100 kilómetros de distancia hacia París, y los aterrorizados parisinos se refugiaron en sus sótanos. Pero no la familia Rubirosa. Con lógica dominicana, don Pedro había decidido de que en vez de ser enterrados vivos en un sótano por Bertha, mejor enfrentarla en el suelo de la sala. Y así fue que, mientras los proyectiles de Bertha y las bombas de los dirigibles y aviones cayeron sobre París, don Pedro se quedó leyendo su periódico con una calma cibaeña, mientras que su madre, doña Ana, estaba rezando. Porfirio se quedó pensando en ir al cine cuando todo terminara. París era un lugar fascinante, aún más todavía durante la guerra. De noche todos estaban escondiéndose de las bombas, pero de día la vida siguió al doble paso. París en la Primera Guerra Mundial fue un lugar de artistas como Pablo Picasso y de espías como la famosa Mata Hari. Para un niño era un mundo de maravillas. Porfirio llegó a conocer el nuevo invento llamado cine. Su padre lo llevó a ver la estrella de cine Pearl White, algo que lo marcó de por vida. El cine llegó a ser una fascinación de vida para Porfirio, así como las actrices. Y claro, visitar la Torre de Eiffel fue una experiencia sin igual. Para Porfirio, París fue el comienzo de su vida. El mismo Porfirio lamentó que se olvidó la importancia de París para los dominicanos y latinos en general. París era la capital del mundo. En ese tiempo, el dominicano soñaba con mudarse a París, así como muchos hoy sueñan con mudarse a Nueva York. La mejor educación se encontraba en París. Solo unos 12 años antes de que los Rubirosa llegaran a París, Zoilo García, el vegano que construyó el primer avión dominicano, se había graduado aquí, y la comunidad dominicana era lo suficientemente significativa de que requería representación diplomática, y don Pedro era el embajador dominicano. Pero para don Pedro, París fue una clase de exilio, aún más cuando se cumplió su pesadilla de la invasión estadounidense en el 1916. Entendió que ya no eran los tigres soldados que manejaban un país, sino otra clase de tigres, los políticos. A los 39 años de edad, don Pedro decidió reemplazar su revólver por libros de ley
y se adentró al estudio de la economía, la política, el derecho internacional y los idiomas, y esperaba que su hijo hiciera lo mismo. Un día, la estrategia dominicana contra los ataques aéreos falló. Una bomba explotó cerca de su apartamento. Don Pedro decidió que estarían más a salvo en las afueras de París. Para entender a Porfirio, hay que entender su juventud. Todos somos resultados de nuestra juventud, y la adolescencia de Porfirio Rubirosa fue París durante los locos 20. Porfirio tenía 9 años de edad cuando la Primera Guerra Mundial terminó, y la familia Rubirosa regresó a París a tiempo para ver los grandes desfiles de Victoria. Su hermano y hermana se unieron a la familia en París, y don Pedro mandó a sus hijos a los centros educativos más prestigiosos de la ciudad. El mismo Porfirio admite que no fue apto para los libros, pero sí tenía otros talentos. Fue un excelente bailarín, aprendió a tocar el piano, la guitarra y hasta el ukulele, y fue un buen cantante. Pero a don Pedro le preocupaba la masculinidad de su hijo. Porfirio no era muy alto y además era muy flaco, así que lo mandó al deporte más macho que había, el boxeo. Mediocre en sus estudios, Porfirio sobresalió en el boxeo. Y no podía esperar a ser adulto. En el gimnasio los adultos hablaban de la vie parisienne, la música, las fiestas, las mujeres en los clubes nocturnos, los cabarets. Por años Porfirio soñaba con vivir en ese mundo. Trató de pretender ser adulto, intentó tomar y fumar. Aunque de familia buena y con amiguitos de los círculos diplomáticos, en las calles de París Porfirio llegó a ser un tiguerito callejero, aprendiendo a pretender y mentir para conseguir lo que quería tener, fuesen cigarrillos o pantalones largos. Porfirio dice que lo único que lo retuvo de llegar a ser adulto eran sus pantalones. Según la costumbre dominicana de la época, su madre no le permitió ponerse pantalones largos, algo que en la escuela causó que le hicieran lo que hoy llamamos bullying. Para él, ser adulto significaba tener pantalones largos. Y tan pronto que su madre le permitió ponérselos, finalmente a los 16, Porfirio se lanzó a la vie parisienne en traje y pantalones, una moda que llegaría a ser típica de Rubirosa. Si París había sido el centro del mundo antes de la guerra, llegó a ser el centro del universo después de la guerra. La Victoria inspiró una vida de completa libertad social y moral. Eran los niños de la Victoria, en un mundo en aumento económico, con innovaciones locas por todas partes. Hasta la moda se puso loca. Con los hombres, tanto los pantalones como el pelo se pusieron más largos, mientras que para las mujeres los vestidos y el pelo se pusieron más cortos. La tecnología estaba avanzando, nada fue imposible. A veces olvidamos que muchos de los avances tecnológicos de nuestra época surgieron después de la Primera Guerra Mundial. Algunos se quedaron, otros no avanzaron mucho y otros, yo no sé por qué no los tenemos. Un tiempo sin igual, una época que vibraba. No fue sin razón que le decían los locos 20. Y Porfirio lo vivió todo y se dejó llevar por ese sentimiento de libertad. Se enamoró de la vida de libertad, la liberación moral, los avances tecnológicos, en especial en los vehículos. Porfirio llegó a ser un chico barrial, solo que este barrio fue el París de los años 20. Además, lo latino estaba de moda y los clubes y bares tocaban tango y hasta merengue, y el flow latino era popular con las mujeres. Los clubes pagaban a latinos jóvenes para bailar con las damas solteras de edad avanzada, y fue así que surgió el término gigoló, un joven pagado por bailar con una dama de edad. Porfirio, con sus inocentes 16 añitos, no participó en esto, pero sin duda tomó nota. ¿Ser pagado por damas solo por acompañarlas? En su mente adolescente, eso parecía ser la vida perfecta, la vida de un tigre. Luego se puso de moda lo afroamericano, gracias en gran parte a la cantante y bailarina Josephine Baker. Con su flow dominicano que trascendía razas, Porfirio aprendió a los 17 a navegar este pequeño mundo cosmopolita. Llamó la atención por llevarse bien con todos, fuesen hombres o mujeres, su color de piel y apariencia exótica, su gran calor humano, en fin, por su dominicanidad. Pero era popular en especial por su manera libre de gastar el dinero, invitando a todos, gastando sin pensar, porque si tienes dinero, tienes amigos. Fue fácil para él porque no era su dinero.
era el dinero de su padre. A don Pedro le preocupó, y con razón, la influencia de París sobre Porfirio, y lo cambió de escuela a Calais y le asignó un entrenador de boxeo. El hombre de guerra todavía existía bajo el hábito del diplomático y quería tener un hijo sólido, y no un fiestero flaco que solo sabía tomar y bailar Charleston. Igual que en París, aquí en Calais, su exotismo dominicano era algo atractivo. Además, se dedicó al boxeo con la misma intensidad como a los bares de Calais. Fue un buen boxeador porque fue un buen bailarín. Y fue un buen bailarín porque fue un buen boxeador. Pero en una ocasión, su ego lo llevó al precipicio. Pensando que podía ganarle a un campeón local, quedó destrozado y tuvo que abandonar la pelea. Fue su primera y última lucha de boxeo profesional. En 1928, don Pedro mudó la familia de vuelta a Santo Domingo. Porfirio, ahora de unos 19 años de edad, se quedó en París prometiendo que iba a terminar su bachillerato. Finalmente, a solas en París, libre de sus padres y casi un adulto, Porfirio tenía todo lo que se necesitaba en la vida, según la opinión adolescente: encanto, amigos y el dinero de su padre. Su vida en París no podía ser más perfecta. Un día del 1928, la esposa del doctor Leo Vigildo Cuello de Santiago de los Caballeros abrió la puerta de su casa y se encontró a un joven de quizás 19 años. Estaba sucio, triste, con hambre y parecía perdido. Dijo que era Porfirio, el hijo de don Pedro Rubirosa, un viejo amigo del doctor Cuello, y necesitaba ayuda para llegar a donde su querido padre en Santo Domingo. Los Cuello le ayudaron y les contó su odisea de cómo llegó de París a Santiago. Su padre le había rechazado todo apoyo financiero por no cumplir con sus estudios y quemarse en el bachillerato, y lo convocó a regresar a la República. Por un rato se quedó con una familia de amigos diplomáticos chilenos, pero como no tenía dinero y no sabía nada de nada, hizo lo que sí sabía. Bailó con tropas de danza gitanas, bailó en las calles por monedas, pero no fue suficiente. Sin sus padres, sin dinero y por eso sin amigos, de repente anheló su patria. No la había visto en 14 años, pero sentía su sangre caribeña latir. Anheló ver las playas, el calor de la gente, los brazos de su padre. Encontró pasaje como polizonte en un buque hacia Puerto Plata, donde le dieron una bola de Puerto Plata a Santiago y hacia la casa de los Cuello. Ellos llamaron a su padre y don Pedro vino a recoger a su hijo pródigo. Porfirio estaba de vuelta en su patria. Santo Domingo no era París. No se podía vivir la vie parisienne, no había la libertad que existía en París, pero Porfirio se sintió feliz en su país natal. No se había dado cuenta cuánto lo extrañaba, el calor, la gente, la comida. ¡Ay, la comida! Si no tenía su arroz con habichuelas, Porfirio no estaba contento. Aunque siempre se sintió francés y extrañaba mucho a su querido París, aquí se dio cuenta que, después de todo, él era orgullosamente dominicano. Con su educación extranjera y su experiencia de lo de afuera, tenía mucho que contar y muchos que lo querían escuchar. Admite que encontró cierto gusto mordaz en escandalizar a sus oidores con sus historias, a veces exageradas. Pasó ratos con sus nuevos amigos en la playa, en el Parque Colón, en la calle de El Conde, en las esquinas, tirándole piropos a las muchachas saliendo de los colegios, ellas haciéndose las sordas. Pero no había manera de conseguirse una novia. Viajar del moderno París a Santo Domingo fue un viaje por el tiempo a los días antiguos de los caballeros y doncellas. No estaba permitido tocar a una joven ni de saludo o invitarla al cine, e imposible pasearse a solas con ella. El noviazgo solo estaba permitido con fines matrimoniales y con el consentimiento de los padres y bajo atención de un chaperón. Pero sí había bares y prostíbulos, si se tenía dinero, y Porfirio casi siempre estaba en olla. Y como lo único que sabía fue lo que aprendió en París, buscó maneras de levantar unos pesos organizando peleas de boxeo. Sin dudas fue popular con los jóvenes en los círculos sociales de Santo Domingo. Porfirio, el francés aplatanado. Porfirio, el viajero que conocía los bailes populares del continente.
Porfirio, el muchacho que sabía cantar y tocar los instrumentos de moda. En París, su encanto había sido ser un dominicano quien hablaba bien el francés. En Santo Domingo llegó a ser el francés que hablaba bien el español. Porfirio le prometió a su padre de completar sus estudios, y esta vez en serio. Sin duda, Porfirio amaba a su padre, el héroe, el tigre de tigres, y lo quería hacer orgulloso. Más todavía al ver cómo su salud se desvaneció. Frente a sus ojos, don Pedro se estaba muriendo. Pronto don Pedro pasó más y más tiempo acostado por causa de su problema de corazón, y Porfirio se quedó a su lado. Don Pedro le contó de sus aventuras, las guerras civiles, sus logros y sus angustias por su país. Leyeron el listín diario juntos, y fue aquí que su padre le advirtió de la situación política. Existía un complot en contra del presidente Horacio Vázquez, manipulado por un tigre en las sombras. Todo lo que estaba pasando fue parte de un complot de parte de ese hombre tirando la soga para él llegar a ser el nuevo presidente. ¿Cómo don Pedro sabía todo eso? El tigre en las sombras lo había invitado a participar. Así como don Pedro había predicho el complot, así ocurrió. El nuevo presidente fue inaugurado el 16 de agosto de 1930. El general don Pedro María Rubirosa, el tigre de tigres, falleció poco después. Tenía solo 52 años de edad. Solo 2 semanas después de la inauguración del nuevo presidente, el país fue golpeado por uno de los peores huracanes de su historia, coloquialmente llamado el huracán San Zenón. Dejó a la República en ruinas. Para el nuevo presidente, el primer año no fue fácil. Aparte de heredar un país ya de por sí en dificultades financieras, en gran parte todavía bajo el control estadounidense, y ahora destrozado por San Zenón, la sociedad alta se burló del nuevo presidente. En los ojos de los burgueses, el presidente era un campesino de clase baja, un muchachito de apenas 38 años de edad. Le decían el Chapito. Pero este Chapito no había llegado a ser presidente por pura casualidad. Y si no lo amaban ahora, lo iban a amar u odiar más tarde. Solo necesitaría más hombres de entre la sociedad alta entre sus rangos para cimentar su poder. Preferiblemente hombres jóvenes, populares. Una noche de otoño, Porfirio y sus amigos visitaron el selecto Country Club de Santo Domingo. Del otro lado del salón pudieron ver una mesa con oficiales militares y ministros, dominados en su medio por un hombre en las sombras. No pasó ni un cuarto de hora cuando un civil del séquito le informó a Porfirio que el presidente lo quería ver. Recordando lo que su padre le había contado, Porfirio Rubirosa, con el corazón latiendo, se acercó al presidente de la República Dominicana, Rafael Leonidas Trujillo Molina, quien se levantó a saludarlo, y Porfirio de una vez lo reconoció por lo que era, un tigre de tigres. Le indico cómo llegar a los solares tipo San. Si usted viene por la fuente, frente a la Universidad de UTESA, entonces atienda bien, escuche bien, dele todo el tiempo derecho. Derecho todo el tiempo, no doble nunca, cruce la Yapur Dumit, cruce toda esa urbanización, luego va a cruzar el puente del río Yaque, y luego que usted cruce el puente del río Yaque, usted va a llegar a donde dan la vuelta los carros de la K, final de la Yapur Dumit, ahí dan la vuelta los carros de la K y la ruta O. Luego usted va a doblar a la izquierda por la carretera del Naranjo, ahí mismo hace una izquierda donde dan la vuelta los carros de la O, y entonces va a entrar unos cuantos segundos, menos de un minuto, y llegará al complejo habitacional Vistasol. Eso es esto que usted está viendo. Desde que usted llegue a ese complejo habitacional, todo lo que usted ve en el frente será parte del proyecto de solares tipo San. Menos de un minuto y ya usted estará en los solares tipo San. Toda la gente que viene por la zona sur, pues esa es la forma más fácil de llegar a los solares tipo San. Pero si usted viene por la zona de la UAS, que viene de Cienfuegos, de Pueblo Nuevo, esa zona, entonces puede entrar por la Avenida Olímpica, que es la que está frente a la Fuente FUC. Ahí
usted va a hacer lo mismo, siempre derecho por esa avenida que regularmente está siempre despejada. En menos de 2 minutos ya usted habrá llegado a la esquina, ¿verdad?, que hace esquina con la Yapur Dumit, y entonces usted va a seguir derecho. Usted va a seguir como si siguiera por la misma avenida Olímpica, lo único que esa avenida Olímpica se convierte en la carretera del Naranjo, pero es la misma dirección que usted va a llevar, y entonces en el mismo recorrido de apenas 50 segundos ya usted habrá llegado a nuestro proyecto de solares, que estará cerca de 3 rutas de transporte urbano, la ruta O, la ruta K y la ruta de la Onza. Y mírenlo ahí, señores, en ese espacio, que en la parte de adelante habrá apartamento, ¿verdad?, y en la parte de atrás, en una avenida que habrá luego, pues estará nuestro proyecto de solar, eso que ustedes ven ahí, que será pronto un pueblo. Este es mi país y esta es mi gente, gente buena que trabaja, que lucha y que siente. Este es mi país y esta es mi gente, gente que ríe, que ama y que siente. Este es mi país y esta es mi gente, gente buena que trabaja, sueña, alcanza y mira de frente. Trujillo estaba nervioso y emocionado al mismo tiempo. Pocas veces lo habían visto así, ni en su inauguración lo vieron nervioso. Este hombre, relativamente joven, de solo 40 años de edad, era un estratega astuto, en completo control de todo y todos. No había nada ni nadie que podría ponerlo nervioso. Molesto, sí, pero de esto se encargaba la 42. Trujillo había convocado a todos sus oficiales al puerto para una pomposa recepción. Cuando el buque de pasajeros amarró en el muelle, una banda se lanzó a tocar. Los oficiales saludaron y de la nave desembarcó, proveniente directamente desde París, la única persona que podía poner nervioso a Trujillo. La única persona que tenía cierto control sobre el hombre más poderoso del país. Su hija, Flor de Oro. Todo padre quiere tratar a su hija como una princesa, y finalmente Trujillo lo podía hacer de verdad. Sintiéndose como realeza dominicana, aceptó los honores, abrazó a su padre y saludó a los oficiales. Entre los edecanes de Trujillo, Flor se fijó en un joven teniente. No hay nada más atractivo que un hombre elegante en uniforme. Intercambiaron solo miradas, pero Flor más tarde recuerda que fue amor a primera vista. Amor de adolescentes. Tan pronto como pudo, preguntó por este teniente elegante. Le contaron que era el hijo del difunto general Rubirosa, Porfirio, y que su padre lo había hecho teniente hacía poco. También le advirtieron de que él era un picaflor. Había rumores sobre su loca vida en París. Pero decirle a una muchacha de 17 que un chico que le llama la atención es un chico malo, es como decirle a unos gatitos que hay comida. En una ocasión logró convencer a su padre de introducirlos formalmente. Porfirio era cortés y amable, todo un caballero y oficial. Flor y Porfirio conversaron en francés sobre París, sobre sus lugares favoritos, hasta que Trujillo le ordenó a retirarse. Fue una entrevista trivial, pero el mero hecho de que Trujillo había presentado a Rubirosa a su hija, sobre la cual él velaba con un cuidado celoso, hizo alborotar el palacio en chisme. Había pasado menos de un año desde su encuentro con el jefe en el Country Club. Trujillo le había ofrecido ser parte del Estado Mayor como teniente, así nada más. ¿Cómo no aceptar? La vida militar le cayó bien.
gimnasia, deportes diversos, manejo de armas, ejercicios de tiros, equitación. Porfirio era buen soldado. En general obedecía órdenes, le gustaba el orden y el ritmo de la vida militar. Era bueno en todo lo que tenía que ver con deportes, en especial con los caballos. En este tiempo, un hombre todavía sabía montar caballos. Y la República Dominicana tiene un historial largo en cuanto a los caballos, teniendo la primera caballería del continente. Y Rubirosa fue un excelente jinete, algo que más tarde le ayudaría en su carrera. Trujillo a veces le otorgó privilegios especiales, como hacerlo uno de sus edecanes. Viendo lo bien que le fue, varios de sus amigos de la sociedad se unieron a él. Y Rubirosa se dio cuenta de por qué había avanzado tan rápido en los rangos. Primero pensó que esta atención personal de parte del jefe había sido por la reputación de su nombre, una última bendición por ser el hijo del gran general Rubirosa. Pero ahora se dio cuenta, él fue un peón en el tablero de Trujillo para que él pudiese ganarse la juventud de la sociedad alta, los hijos de los mismos burgueses que se habían burlado de él. Y Trujillo estaba ganando esta partida. A Rubirosa no le molestó ser el cartel publicitario del joven trujillista. La vida militar, los privilegios de oficiales, todo le gustó. Y los uniformes le ayudaron con las mujeres, porque no hay nada más atractivo que un hombre uniforme. Y nadie sabía llevar los uniformes como Rubirosa. Las mujeres llegaron a ser presa fácil, y a Rubirosa y sus amigos les encantó cazar, aunque sea solo por la emoción de la caza. No fue fácil tener aventuras sentimentales en esa sociedad tradicional, ya que si un esposo descubría en su noche de bodas que su esposa no era virgen, estaba en su derecho perfecto de devolvérsela a su padre. Por eso, Rubirosa admite que a veces tener una aventura sentimental era arriesgar mucho solo para obtener la promesa de una mirada bajo las pestañas bajas, la recompensa siendo la emoción de la caza, la satisfacción del ego de saber que uno hizo latir el corazón de una doncella. Asimismo, Flor era intocable en todo sentido, y, contrario a opinión popular, Rubirosa no estaba interesado en cortejarla, aunque sí admite que se sintió atraído. Pero como hija del hombre más poderoso del país, solo un loco se acercaría a ella. Y Rubirosa tenía planes de mantenerse vivo y no desaparecer por cortesía de la 42. Con el calor del verano, Trujillo movió su séquito a su casa de veraneo en San José de las Matas. Flor y Rubirosa solo se vieron a distancias. Flor pasó su tiempo atendiendo las flores en la mansión o cabalgando, y Rubirosa estaba en el cuartel de la guardia. A veces las circunstancias se daban de una breve charla en francés, unos comentarios, unos chistes, y de vuelta a las flores para Flor y a la guardia para Rubirosa. Demasiada coquetería llamaría la atención. Sin duda se sintieron atraídos, y lo prohibido aumentó la emoción. Eran unos amigos a distancia, tenían su idioma secreto y sus experiencias en común. Un romance adolescente, Romeo y Julieta en Sajoma. Pero un día, Rubirosa se vio reasignado a la fortaleza de San Francisco de Macorís. Aparentemente alguien se había molestado con sus coqueterías. Probablemente Doña Bienvenida, la madrastra de Flor, quien estaba celosa de la atención que Trujillo le estaba dando a Flor, y ahora encima también Rubirosa. Adolorido por lo que él sintió fue una injusticia, Rubirosa tuvo que marcharse, pensando que su carrera militar había llegado a su fin. Todo solo por hablarle a Flor. Pero encontraron maneras de mantenerse en contacto. Rubirosa dice que Flor le escribió que estaba dolida. Flor dice que Rubirosa le escribió que él estaba dolido. Pero quién fue el primero no está claro. Los reportes de cómo se desarrolló su amistad divergen como en todas las romances adolescentes. ¿Quién inició las coqueterías? ¿Quién le habló a quién? ¿Quién dijo qué? Ni Flor ni Rubirosa concuerdan en sus memorias. Por ejemplo, Flor insiste que durante una cabalgata, Rubirosa hasta le robó un beso, mientras que Rubirosa dice que nunca llegaron a este grado de intimidad. ¿Estaba Rubirosa otra vez cazando, Flor siendo el premio mayor en la caza? ¿O había el cazador llegado a ser la presa? Los historiadores están en desacuerdo. De todos modos, Flor se escapó en una ocasión para buscar un teléfono y llamar a la fortaleza a invitarlo a una fiesta en Santiago. Rubirosa tuvo que ingeniárselas para dejar la fortaleza para poder asistir. Pretendió tener que ir al médico.
rompiendo las costumbres rígidas. Bailaron canción tras canción, conversaron en francés, tomaron champán, enamorándose en su propio mundo de sueños, sin pensar en las consecuencias. Todo bajo los ojos escandalizados de los asistentes, los guardias de Flor y su chaperona. Rubirosa dice que antes nunca pensó en cortejar a Flor, pero después de esta noche encantadora, estaba enamorado. Trujillo supo de todo esto antes del fin de la fiesta. Cuando Flor regresó a la mansión, la encerró en su habitación y dio órdenes de cancelación del teniente Rubirosa. Pero no le pareció suficiente castigo e hizo otra llamada. Al otro día, un carro rojo de la marca Packard parqueó frente a la casa de doña Ana Rubirosa en Santo Domingo, la madre de Porfirio. En la parte delantera del vehículo tenía un letrero con el número 42. Porfirio no estaba solo. Las leyendas de Porfirio Rubirosa a veces ignoran la importancia de su familia, ya que varios llegaron a ser una parte importante de su vida. Sus tíos, primos, abuelos, su hermano y hermana, y en especial la Rubirosa más peligrosa de todos, su madre. Ella había venido desde la capital a San Francisco con la historia de la 42 preguntando por Porfirio. Un primo le pasó un arma, un camino fue trazado, un caballo adquirido, y Rubirosa huyó a todo lo que daba hacia la finca de otro tío. Porfirio pasó una semana en la finca de su tío, un bohío aislado del mundo. Para un aventurero como Porfirio, eso fue el infierno. No había nada que hacer aparte de meditar en la injusticia. Había perdido todo: su comisión, su título, sus queridos uniformes, su futuro. Ser un fugitivo, desterrado, marcado, solo por flirtear unas pocas veces con una chica. Y si estos bandidos venían a buscarlo, que vengan, que estaba preparado. Como el Romeo proverbial, Porfirio estaba dispuesto a morir por el amor o por lo menos escaparse del país. Pero ¿de qué le serviría todo esto? En sus propias palabras, irme era perder a Flor y dejar a Flor era morir. Aventura prohibida o no, la amaba. Y mientras más le decían que no podía estar con ella, más la quería tener. A Julieta le fue igual. Tirada en su cama, encerrada en su habitación, mojaba las almohadas de lágrimas. Del otro lado de la puerta de su habitación, el hombre más poderoso del país se encontró en un estado rabioso, incapaz de trabajar. Por más de una semana, el gobierno estaba paralizado. Mucho se habla del supuesto poder de Porfirio sobre las mujeres, pero por nada debemos olvidar las mujeres fuertes en su vida que sabían dominarlo a él y hasta cierto grado a Trujillo. Flor tenía la sangre indomable de su padre en las venas. Ella rehusó comer y encontró maneras de mandarle mensajes a Rubirosa, aunque, según sus propios reportes, Trujillo logró interceptar varios mensajes y castigar los mensajeros. Ninguna de las amenazas sirvieron. Lo más que le decían a Flor que no podía tener a este hombre, más lo quería tener. Y entonces ahí estaba su madre, doña Ana. Un día ella se presentó donde Trujillo y le dio un buen boche y le reclamó que si un Rubirosa no podría ser digno de poner los ojos sobre su hija. Trujillo la interrumpió bruscamente, dio un puñetazo sobre la mesa y gritó que ya estaba bueno, que se casen de una vez. Desde los inicios de la falsa insurrección que dio paso a las elecciones manipuladas, Trujillo había planeado cada movimiento, no solamente para conseguir el control del país, sino mantenerlo, moviendo todo y a todos en su favor. Pero ahora, por circunstancias fuera de su control, un peón llegó a ser reina. Para Trujillo, los Rubirosas siempre fueron peones, comenzando con Don Pedro. Trujillo le había ofrecido ser el jefe de la insurrección que llevó a la caída de Horacio Vázquez, y aunque Don Pedro rechazó, supuestamente por razones de salud, Trujillo lo mantuvo bajo observación, así como a su familia, y conocía a Porfirio mucho antes de su encuentro en el Country Club. Pero Porfirio solo era un peón, una figura desechable. Trujillo conocía muy bien el comportamiento de Porfirio. Usar este peón le ayudó a entrar más en la sociedad, ser más respetado. Pero su tolerancia llegó a su límite con su hija. Trujillo le había dado largos sermones a Flor sobre por qué Porfirio era un inútil, un picaflor, pero no sirvió de nada. Estaba por perder una pieza más importante todavía,
su hija. Pelear por un peón no tenía sentido, por lo cual acordó con la boda. Aunque este peón llegó a ser reina, una reina tenía más usos que un peón, y después de todo, siguió siendo su tablero, su juego. Trujillo planeó la boda, organizó todo, cada detalle, desde los invitados hasta escribir los artículos en el listín diario. Y así como planeó la boda en cada detalle, así le planeó la vida a su nuero. Tener a Rubirosa como miembro de su familia no fue ideal, pero sabía que lo podía usar en los siguientes años. Solo tenía que asegurarse de tener su completa lealtad. Y la mejor manera de tener su lealtad era obligar a Rubirosa a hacer lo que sea bajo sus órdenes. Y Rubirosa estaba muy dispuesto de hacer lo que sea. Tres años más adelante, en un pequeño apartamento en Nueva York, un hombre se estaba afeitando cuando alguien entró y le disparó. El asesino salió huyendo, pero un testigo lo vio escaparse y lo identificó como el conocido criminal, Rubirosa. Este es mi país y esta es mi gente, gente buena que trabaja, que lucha y que siente. Este es mi país y esta es mi gente, gente que ríe, que ama y que siente. Este es mi país y esta es mi gente, gente buena que trabaja, sueña, alcanza y mira de frente. Le indico cómo llegar a los solares tipo SAN. Si usted viene por la fuente, frente a la Universidad de UTESA, entonces atienda bien, escuche bien, dele todo el tiempo derecho. Derecho todo el tiempo, no doble nunca, cruce la Yapur Dumit, cruce toda esa urbanización, luego va a cruzar el puente del río Yaque, y luego que usted cruce el puente del río Yaque, usted va a llegar a donde dan la vuelta los carros de la K, final de la Yapur Dumit, ahí dan la vuelta los carros de la K y la ruta O. Luego usted va a doblar a la izquierda por la carretera del Naranjo, ahí mismo hace una izquierda donde dan la vuelta los carros de la O, y entonces va a entrar unos cuantos segundos, menos de un minuto, y llegará al complejo habitacional Vistasol. Eso es esto que usted está viendo. Desde que usted llegue a ese complejo habitacional, todo lo que usted ve en el frente será parte del proyecto de solares tipo SAN. Menos de un minuto y ya usted estará en los solares tipo SAN. Toda la gente que viene por la zona sur, pues esa es la forma más fácil de llegar a los solares tipo SAN. Pero si usted viene por la zona de la UAS, que viene de Cienfuegos, de Pueblo Nuevo, esa zona, entonces puede entrar por la Avenida Olímpica, que es la que está frente a la Fuente FUC. Ahí usted va a hacer lo mismo, siempre derecho por esa avenida que regularmente está siempre despejada. En menos de 2 minutos ya usted habrá llegado a la esquina, ¿verdad?, que hace esquina con la Yapur Dumit, y entonces usted va a seguir derecho. Usted va a seguir como si siguiera por la misma Avenida Olímpica, lo único que esa Avenida Olímpica se convierte en la carretera del Naranjo, pero es la misma dirección que usted va a llevar, y entonces en el mismo recorrido de apenas 50 segundos ya usted habrá llegado a nuestro proyecto de solares, que estará cerca de 3 rutas de transporte urbano, la ruta O, la ruta K y la ruta de la Onza. Y mírenlo ahí, señores, en ese espacio, que en la parte de adelante habrá apartamento, ¿verdad?, y en la parte de atrás, en una avenida que habrá luego, pues estará nuestro proyecto de solar, eso que ustedes ven ahí, que será pronto un pueblo. Las puertas a la oficina de Trujillo se abrieron de repente y Flor de Oro Trujillo de Rubirosa entró enojada. Tenía la ropa rota y un ojo colorado. Los secretarios de Trujillo se echaron atrás. Nadie podía interrumpir al jefe cuando trabajaba. Bueno, quizás su hija. ¡Mire lo que me hizo ese animal! Gritó ella, apuntando a su ojo morado. No tolero esta violencia. Padre, quiero que lo castigues de una vez.
Por un momento, Trujillo se quedó quieto. Entonces, su voz firme ordenó que le trajeran a Porfirio Rubirosa. Parecía un cuento de hadas. Vivieron un romance al estilo de Romeo y Julieta, y al fin el amor triunfó y se casaron. Viviendo una vida de lujos, con sirvientes, vehículos de lujo y acceso a lo mejor de lo mejor. Casarse con Flor de Oro Trujillo fue lo mejor y lo peor que le pasó a Porfirio Rubirosa. Para Flor, casarse con Rubirosa fue lo peor. No habían dudas de que ambos se amaban, pero su pequeño romance adolescente no tenía la fuerza necesaria para aguantar el matrimonio. No se conocían por nada y ambos eran demasiado jóvenes para entender lo que implicaba ser esposos, en particular Rubirosa. Aunque tenía 24 años, Rubirosa era más un adolescente que hombre. Todavía era el chico que había llegado desde París, solo pensando en pasarla bien, tomar, bailar y picar flores. Y como todos sabemos, los hombres duran más tiempo para llegar a ser adultos, por lo cual, aunque Flor solo tenía 17 cuando fueron obligados a casarse, ella era más madura que él en mucho sentido. Rubirosa admite en sus memorias de haber sido un joven impetuoso que muchas veces reaccionó equivocadamente. Flor en sus memorias lo dice más claro: Rubirosa la maltrató. Rubirosa era un macho machista en todo sentido, nacido en una mentalidad que reducía a las mujeres a personas de segunda clase. El hombre tenía el derecho de hacer lo que quería y la mujer debía quedarse calladita, aunque fuese a la fuerza. Aunque no era algo muy común, en por lo menos una ocasión a Rubirosa se le zafó la mano. Y Flor se fue a donde su padre en esperanza de ver a Rubirosa castigado. Rubirosa tenía una sola excusa: Flor no me respetó. Trujillo mandó a sus asistentes a salir de la oficina y cerrar la puerta. Media hora más tarde, Flor y Rubirosa salieron de la oficina, agarrados de las manos y aparentemente felices. Nunca se supo qué fue lo que pasó, pero esta escena deja claro que Trujillo estaba en total control de ambos. Desde el momento en que Trujillo decidió que ellos se casaran, ambas vidas le pertenecían a él, una esclavitud vestida de lujo. Fuese lo que fuese, si el jefe llamaba, debían de estar ahí. Funciones diplomáticas, entretener visitantes, ser la cara joven de los trujillistas. Pero lo que fue más difícil para Rubirosa era el no tener dinero. Estaba casado con la hija del hombre más rico del país, tenía todos los lujos disponibles, pero siguió en olla. Trujillo les había otorgado un dote de $50,000 en su boda, casi $1 millón en valor de hoy. Pero estaban al nombre de Flor y bajo el control de Trujillo. Rubirosa no tenía ningún acceso a este dinero, ni tenía su propio dinero, aparte de unos chelitos de bolsillo. Había recibido varios oficios de Trujillo porque siempre los estaba perdiendo por inútil, o los estaba rechazando porque requerían que él trabajara. Quería ganar dinero, pero no quería trabajar. Al final, pidió ser devuelto al militar como capitán con un sueldo fijo, aunque esto significaba que ahora Rubirosa era de menor rango que el hijo de Trujillo, el coronel Ramfis Trujillo, quien solo tenía 5 años de edad en ese tiempo. Trujillo estaba más que desencantado con su nuero vago y parrandero. Como capitán sin cargo militar, Rubirosa no tenía que trabajar y tenía más tiempo a solas. Cuantas veces podía, se escapaba de la vida de lujo para en secreto visitar a bares y prostíbulos con sus amigos, porque al fin y al cabo, Rubirosa era Rubirosa. Un parrandero que solo quería festejar, tomar y cazar presas fáciles. Su padre lo había hecho y su madre lo había tolerado. ¿Por qué él no? Aunque vivían en una sociedad con supuestas costumbres tradicionales, al mismo tiempo era una sociedad hipócrita, y no había nadie más hipócrita en cuanto a eso que el mismo Trujillo. Y así Rubirosa siguió engañando a Flor, así como Trujillo lo había predicho, y todos lo sabían, incluyendo Flor. Tarde o temprano, eso lo perjudicaría. Un día, Rubirosa conoció a la excéntrica cantante francesa Mon Moineau, que había venido a Santo Domingo con su esposo, un ingeniero puertorriqueño, y la conquistó fácilmente. No fue hasta mucho más tarde que se dio cuenta que esta conquista había sido demasiado fácil.
Y entonces ya era muy tarde. El ingeniero Félix Benítez Rexach era más tigre que Rubirosa, más al nivel de Trujillo. Se apareció en Santo Domingo cuando Trujillo anunció que quería expandir el puerto. Barcos grandes de carga no podían entrar en el río Osama porque no fue lo suficientemente profundo y tenían que transferir cargas a lanchas, lo que era muy costoso. El contrato para la construcción valía millones. Benítez Rexach fue astuto. Sabía que tenía que ofrecer un precio fuera de concurso con suficiente margen para poder pagarle al presidente su diezmo, ya que Trujillo demandaba que de todos los negocios del gobierno, él personalmente debía recibir un porcentaje. No había negocio en el país donde él no se metió y todos lo sabían, en especial Rexach. Como Trujillo, Rexach planeaba a largo plazo, ofrecer un contrato barato ahora y hacerse panaful con el presidente para luego conseguir más contratos. Benítez Rexach recibió el contrato, pero no negociaba con Trujillo en persona. En vez de eso, su intermediario fue un joven oficial dominicano quien estaba casado con la hija del presidente. También supo que a este joven le encantaban las presas fáciles y no tenía dinero. Un marco perfecto. En el negocio y el amor, todo se vale, y Rexach no tenía ningún problema en usar a su propia esposa como trampa. Mom Moineau, ese fue su nombre artístico, había tenido un poco de éxito con sus canciones, pero su real éxito llegó al casarse con Rexach. Se retiró de la música y vivió la vida de las mujeres ricas. Barcos privados, vehículos caros, joyería por cubos y hombres jóvenes. Para Mom todo fue un juego y para Rexach negocios, por lo cual toleraba sus escapadas amorosas y aún con todo aparentemente su matrimonio funcionó. Duró hasta la muerte de Mom. Con Mom Moineau siendo presa fácil, Rubirosa cayó en la trampa rotundamente. Rexach, el esposo engañado, ahora tenía a Rubirosa agarrado y tenía una palanca para usarlo para encariñarse con Trujillo directamente. Pronto Rexach logró negociar con Trujillo cara a cara, reemplazando a Rubirosa como intermediario. Y entonces Rexach le dio una última patada más para echarlo de en medio de estos negocios. Para la obra de profundizar el puerto, necesitaba alquilar una draga, un barco que podía remover las rocas y los sedimentos del fondo del río Osama. Rubirosa vio una oportunidad para ganar dinero sin mucho trabajo, aparte de supervisar. Flor tenía disponible el dote de $50,000 y la convenció de que comprar una draga y alquilarla a Rexach sería un negocio excelente. Flor fue donde su padre y aunque Trujillo tenía sus dudas, le prestó el dinero. Rubirosa mandó a buscar una draga en Nueva Orleans, pero para cuando llegó a Santo Domingo, Rexach ya había comprado su propia. Rehusó usar la draga de Rubirosa y cuando finalmente la usó, le complicó la vida lo más que pudo y rechazó pagarle por los trabajos. Enojado por el engaño, Rubirosa lo amenazó. Esto fue lo que Rexach había esperado. Actuando como la víctima, fue donde Trujillo a lamentarse. Trujillo, ya de por sí predispuesto, le dio todo su apoyo a Rexach. Ese día, Rubirosa regresó a donde Flor destrozado. Habían pasado 3 años desde su boda, pero aún con todo su comportamiento, sus abusos, sus infidelidades y su maltrato, Flor lo amaba y estaba dispuesta a estar a su lado. Y Rubirosa la amaba por eso en cambio. No fueron buenos esposos, pero fueron buenos amigos con un enemigo en común, Trujillo. Se escaparon a donde muchos dominicanos van cuando quieren mejorar su situación, a Nueva York. Los meses que Rubirosa y Flor pasaron en Nueva York fueron de los peores en su vida, tanto que Rubirosa ni lo menciona en sus memorias, pero Flor lo recuerda muy vívidamente. Aterrizaron sin saber el idioma, sin tener la ropa adecuada para el frío y sin dinero. Se instalaron en un hotelito y Rubirosa salió a buscar trabajo. Nuevamente, Rubirosa estaba en olla. No se les escapó la ironía de su situación. La hija y el nuero de uno de los hombres más ricos del Caribe estaban pasando hambre en las calles de Nueva York. Aunque en por lo menos una ocasión Rubirosa encontró trabajo como mesero, Flor nos dice que Rubirosa pasó la mayoría de su tiempo en bares y se juntó con gángsters cubanos a jugar póker, mientras que Flor se quedó sola en el hotel viendo las luces de Broadway. Cuando ganó, compró comida. Cuando perdió, pasaron hambre.
Muchas veces regresó a las 6 de la mañana con cajas de fósforos en los bolsillos donde apuntaba los números de mujeres. Y si ella se quejaba, le daba su paliza. Hambriento, sin dinero y en un mundo que no conocían ni entendían, Rubirosa había llegado a ser una persona muy diferente del romántico muchacho que ella había conocido bajo los árboles de San José de las Matas. No estaban completamente solos. Una razón por la cual Rubirosa escogió Nueva York fue porque tenía familiares ahí, primos de parte de la hermana de su padre. Flor fue muy específica en describirlos. Dice que fueron idénticos a las bandas de la película musical West Side Story en su manera de ser. Chicos callejeros, dispuestos a lo que sea, en particular en lo criminal. Y el peor de ellos fue Luis Fuentes Rubirosa, conocido como Chichi, quien ya había estado preso varias veces. Un día, a las alturas de sus peores días, la cosa se puso extraña. Les llegó un telegrama desde Santo Domingo anunciando que Porfirio Rubirosa había sido electo como diputado al Congreso Dominicano. Así nada más. Trujillo nunca olvidaba. Su rencor fue legendario y su venganza temida, tanto para sus aliados y doble para sus enemigos, y Trujillo tenía muchos enemigos. Rubirosa siempre caminaba la línea fina entre amigo y enemigo de Trujillo, y Flor igual, su querida hija, su esperanza para crear una poderosa dinastía de Trujillos. Se había casado con este inútil Rubirosa. Sus esperanzas, junto con su atención y cariño, ahora fueron redirigidos a su hijo más joven, Ramfis. Claro, todavía los usó cuando los necesitaba. Cuando tuvo que ser operado disque de la próstata, aunque en realidad fue por gonorrea, fueron ellos que se encargaron de cuidarlo. Flor atendiéndolo en el lecho de operado y Rubirosa ocupándose del doctor y llevándolo a pescar después de la operación. Pero en general ambos fueron solo tolerados por Trujillo, una inconveniencia a veces conveniente. Cuando se escaparon a Nueva York, los dejó pasar hambre para luego tirar la cuerda y tenerlos a sus pies de nuevo. El cargo de un diputado en una dictadura es de parodia. Trujillo tomó todas las decisiones y los diputados votaron a favor de todo en un acto simbólico en semblanza de democracia. Para Porfirio, ser político de esta clase fue perfecto. ¿Tener un sueldo fijo y pretender estar trabajando? Mejor de ahí no se podía. Pero uno no se podía olvidar del rencor de Trujillo, tanto para con Rubirosa como hacia otros. Y Trujillo tenía planes para meter a Rubirosa en una situación bien comprometedora y así mantenerlo esclavizado, y al mismo tiempo vengarse de uno de sus enemigos más viejos. Un día llamó al diputado Rubirosa a su oficina. Estaba más feliz de lo normal, algo que ya de por sí fue sospechoso. Le pasó una maleta con $7,000, equivalente a más de $130,000 hoy en día, y unas instrucciones. Encontramos a Ángel Morales, dijo. Está en Nueva York. Quiero que él desaparezca. El doctor Ángel Morales fue uno de los políticos dominicanos más importantes antes de Trujillo tomar el control. Servía como ministro del Interior, ministro de Relaciones Extranjeras, representó a la República como ministro en Italia, luego Francia y los Estados Unidos. Y durante las falsas elecciones era el candidato oponente de Trujillo. Al Trujillo ganar, tuvo que escaparse antes de que la 42 lo pudiera encontrar. Ahora estaba escondiéndose en Nueva York como uno de los principales líderes antitrujillistas y Trujillo lo odiaba como a nadie. Esta vez Rubirosa se fue a Nueva York con estilo porque tenía un presupuesto. Se desconocen los detalles de lo que Rubirosa hizo en su primera misión, pero podemos asumir que repartió los dólares y organizó todo. Ángel Morales conocía a Rubirosa porque solía ser el jefe de Don Pedro en París, por lo cual Rubirosa se aseguró que no fuese él quien le diese el tiro, pero Chichi estaba más que dispuesto. El sábado 27 de abril, Rubirosa salió para Miami y de ahí a San Pedro de Macorís, la maleta del dinero ahora lleno de regalos para Flor. Al otro día, 28 de abril, Chichi entró en el apartamento de Morales y disparó a un hombre afeitándose. Hizo 2 errores graves en su primero y último asesinato. Lo vieron escapar y lo podían luego identificar por su antecedente criminal y además había matado al hombre equivocado. Fue con este incidente que la FBI abrió su archivo de Porfirio Rubirosa, un archivo que siguió creciendo con los años, gracias a este y otros incidentes, como veremos más adelante.
Y fueron incidentes como este por los cuales se dice que Rubirosa fue un espía, una clase de James Bond malvado para Trujillo. Sea justificado la clasificación o no, Rubirosa falló en su primera misión. El hombre que Chichi mató fue el compañero de cuarto de Morales, Sergio Bencosme, también un antitrujillista, pero no el que Trujillo quería ver muerto. Aunque decepcionado de que Morales siguió vivo, Trujillo sí estaba contento que Rubirosa había comprobado que le era fiel, y su relación mejoró un poco. Al que no le fue bien fue a Chichi. Se había escapado a Santo Domingo, donde tanto él como Rubirosa eran intocables para la FBI. Se quedó por un rato viviendo con Porfirio y Flor hasta que unos hombres llegaron a buscarlo. Un telegrama que Ángel Morales mandó a unos investigadores lo resume así. Fui informado por fuentes confiables en la República Dominicana que Luis Rubirosa, primo de Porfirio Rubirosa, nunca va a hablar sobre el asesinato de Bencosme. Rubirosa fue asesinado, así que probablemente no dirá nada. Porfirio Rubirosa se había ganado un poco de dinero y estaba de nuevo en los favores de Trujillo, después de que su actitud y su parrandería lo habían metido en tantos líos, pero no aprendió de sus errores. Flor tuvo que visitar a un especialista en los Estados Unidos porque fue incapaz de tener hijos. Rubirosa y ella habían tratado de concebir, pero sin éxito, y no estaba claro el por qué. Cuando regresó al país, encontró la casa vuelta un desastre. En su ausencia, Rubirosa había tenido una fiesta loca en su casa, con los invitados principales siendo damas a las cuales se les paga para que asisten a fiestas, entre otras cosas. Decepcionada, se fue a quejar a donde su padre, pidiéndole que hiciera algo. Trujillo tenía la idea perfecta y reasignó a Rubirosa de diputado a secretario de la delegación dominicana en Berlín, Alemania. En 1936, Porfirio, con unos 27 años de edad, y Flor, 21, la pareja Rubirosa cambió sus circunstancias de estar bajo la influencia de un dictador por la influencia de otro dictador. Nicht nach Menschen, sondern nach Gottes Willen. Este es mi país y esta es mi gente, gente buena que trabaja, que lucha y que siente. Este es mi país.